La pasión de Cristo es el momento central de la fe cristiana. La traición de Judas Iscariote tras la última cena da comienzo al Calvario de Jesús de Nazaret, que concluiría con su crucifixión en el Gólgota. Jesucristo se enfrentó al poder de su tiempo, proclamándose Hijo de Dios ante Poncio Pilatos. Hoy vamos a hablar de todo ello con el historiador Fernando Paz. Fernando, bienvenido. Muy buenas tardes. La pasión comienza con la traición de Judas y luego se prolonga con la oración de Jesucristo en el huerto. ¿Qué significado tiene esa oración de Jesús? Bueno, la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos es una muestra de la humanidad de Jesús. En definitiva, Jesús pide a su Padre que pase de él ese cáliz. O sea, no, por supuesto lo acepta porque dice, hágase tu voluntad y no la mía, pero suda sangre. Con lo cual es una demostración de esa humanidad de Cristo. Es curioso porque habrá sectas de entre los primeros cristianos, herejías mejor. Los monofisitas, por ejemplo, que negaban la humanidad de Cristo y que cifraban en Cristo solo un aspecto de divinidad. Con lo cual, la doctrina de la salvación peligraba, porque entonces, ¿qué se había crucificado o a quién se había crucificado? A un espíritu. Jesús no hubiera sufrido de no haber tenido esa dimensión humana. Por lo tanto, es esencial entender esa dimensión humana de Jesús en el Huerto de los Olivos. Y luego también tenemos el aspecto de sus seguidores, que se quedan dormidos y que les dice que Jesús ni una hora podéis velar. O sea, donde se muestra que sus seguidores tampoco tenían demasiada idea, al parecer, de lo que Jesús les estaba predicando. Había un aspecto más, probablemente, de carisma y de seguimiento por razones de carisma o por razones del corazón, que por cuestiones, digamos, de inteligencia, ¿no? Fernando, ¿en qué momento Jesucristo perdona a San Pedro? Porque en la última cena le dice que le va a negar 3 veces y luego se cumple. Antes de que cante el gallo, San Pedro niega 3 veces que conociese a Jesucristo. ¿En qué momento Jesús perdona a San Pedro por esa traición? Bueno, no hay digamos, nada explícito que sepamos, ¿no? En los evangelios lo que sí sabemos, en fin, es que San Pedro inmediatamente se echa a llorar y, por lo tanto, se adivina ahí una contrición verdadera de corazón y, en fin, al echarse a llorar, pues, lógicamente está pidiendo perdón de algún modo. No hay un perdón en la salvación, por decir así. No hay salvación hasta que no se verifica el sacrificio de Cristo. Por tanto, no podemos pensar en ninguna otra cosa. El juicio, lógicamente, pues es el momento decisivo de la pasión, ¿no? Se condena a Jesucristo. ¿Cuál es el papel aquí de Poncio Pilatos? Él es el que toma la decisión final, pero él se lava las manos. ¿Cuál es la responsabilidad de Poncio Pilatos en el trágico destino de Jesucristo? Bueno, el asunto de Poncio Pilatos la verdad que es un asunto bastante prolijo. Poncio Pilato tiene la decisión última y en ese sentido tiene una responsabilidad clara, pero también es cierto que él intenta por todos los medios o casi todos los medios que Jesús no sea condenado, hasta que se le pone en una determinada tesitura que es la de o lo condenas o tenemos tumultos y una posibilidad de sedición muy seria. El proceso que lleva, digamos, o que se le plantea a Poncio Pilato procede esencialmente de la decisión del Sanedrín. El Sanedrín presiona para que Jesús sea entregado a las autoridades romanas después de una condena para la ejecución, porque ellos no pueden ejecutar. El ius gladi, el derecho a la muerte, a la pena de muerte, pertenece solo a Roma y ellos no pueden hacerlo. Y ellos van poniendo a Poncio Pilato ante una serie de circunstancias donde les resulta ciertamente difícil, resistirse a eso. Él no encuentra falta en aquel hombre, lo envía a Herodes. Herodes se lo quita del medio, posiblemente ridiculizándole al vestirle con ornatos de majestad, lo devuelve a Poncio Pilato. Poncio Pilato sigue diciendo que ahí no ve falta alguna. El Sanedrín amenaza a Poncio Pilato movilizando a las masas y le exigen que pronuncie una condena. Pilato se sigue resistiendo y como última medida dice, bueno, lo vamos a fustigar, lo vamos a dejar en muy mala situación para ver si así se apiadan las masas, instigadas por el Sanedrín, obviamente, si se apiadan y evitamos una ejecución porque es una gran injusticia. Pero las masas, quizá calculando mal Poncio Pilato la reacción de estas, sobre todo cuando son instigadas desde fuera, las masas no aceptan el sacrificio de los latigazos y al contrario,
lo que hacen es sentirse más fuertes y ven que el poder se está sometiendo a ellos y elevan su apuesta, por decirlo así, y es cuando, no conformes con la decisión de Poncio Pilato, empiezan a gritar crucifícale, crucifícale, ¿no? Y ahí Poncio Pilato, bueno, finalmente toma la decisión final, pero no nos olvidemos una cosa, que en el interrogatorio que tiene con Jesús, el propio Jesús le dice que tienen más culpa otros quienes te han entregado a mí, viene a decir. Es decir, que la decisión del Sanedrín judío es de una responsabilidad, por decirlo de alguna manera, mayor que la decisión de Poncio Pilato, al que en definitiva lo único que interesa, porque es un prefecto, es un gobernador, es un político, lo único que interesa es que se mantenga el orden. Y cuando ve que tiene que mantenerse el orden a una costa de la injusticia, pues oye, pues ¿qué le vamos a hacer? Que lo crucifiquen. Pero que Poncio Pilato recurriese a la muchedumbre para que emitiesen una opinión si preferían que dejase libre a Barrabás o a Jesucristo, ¿era normal? Es decir, ¿tuvo Jesucristo un juicio común? ¿Era eso habitual que se produjese? Bueno, el juicio, vamos a ver, el juicio en términos de procedimiento, yo no soy experto en esta cuestión, pero lo que he leído al respecto, en general suele haber un cierto acuerdo, aunque también hay discrepancias en que más o menos procedimentalmente el juicio fue correcto, ¿no? El problema viene en todo lo que rodeó al juicio. Es decir, el tribunal, por ejemplo, no emite una decisión hasta que no amanece, porque estaba prohibido hacerlo de noche. O el tribunal permite que haya testigos de cargo y de testigos de descargo. Los testigos de cargo hacen las veces de fiscales, pero los testigos de descargo no se presentan, no hay testigos de descargo. Para Jesús, ¿por qué no hay testigos de descargo? Tenía que haber literalmente miles de personas que pudieran testificar lo que Jesús venía predicando y todo esto, ¿no? Y por tanto, en fin, descargar de las responsabilidades de que quisiera provocar una sedición, que era todo lo contrario en realidad. Sin embargo, no se presenta ninguno. ¿Por qué? Porque el Sanedrín ha creado un ambiente determinado que impide la presentación de testigos. Sencillamente no se atreven. Si San Pedro no se atreve a reconocer que es testigo de Jesús, ¿cómo va a comparecer alguien para defenderle? El Sanedrín era una institución notoriamente corrupta. El Sanedrín estaba compuesto por una casta sacerdotal que era reconocida por su corrupción, estaba también compuesta por los ancianos, que también pecaban de lo mismo, y estaban compuestos por los escribas, que eran fariseos. Los escribas eran lo más serio que había en el Sanedrín, eran una especie de clase media ilustrada, pero Jesús había hablado contra los escribas por sus formalismos religiosos de una manera abierta, de una manera frontal, ¿no? De modo que nadie en el Sanedrín, salvo algunas personas muy concretas, estaban por la labor. El juicio en ese sentido fue un juicio formalmente, digamos, quizá poco reprochable, pero el fondo es tremendo, ¿no? El fondo de lo que se hace cuando Jesús no contesta, cuando Jesús no responde a las preguntas que se le hacen, el sumo sacerdote Caifás se ve obligado a preguntarle. Le pregunta y le conjura en el nombre de Dios. Y entonces Jesús tiene que contestar porque ha sido apelado en el nombre de Dios. Y Jesús hace una confesión de su divinidad cuando le dice, eres tú el Hijo del Dios vivo y tal. Y dice, yo soy. Y me veréis venir tal, entre las nubes. Bueno, esa confesión que fuerza de algún modo Caifás es en definitiva lo que le condena a muerte. El proceso venía siendo tan flojo que Caifás se da cuenta que si es por los testigos no va a ser condenado. Entonces necesita una confesión de Jesús. Y efectivamente cuando esto se produce, la reflexión de Caifás en voz alta es, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Él mismo ha confesado y por tanto es cuando se procede, digamos, a su crucifixión, a emprender el camino de la crucifixión. Fernando, si hay una imagen yo creo que todo el mundo tiene sobre la pasión de Cristo es cuando va portando la cruz hacia el Gólgota. Bueno, la muchedumbre, muchos le escupen, le insultan, le dedican improperios. ¿Cómo fue ese sufrimiento de Jesús hasta el Gólgota? Bueno, Jesús es crucificado, posiblemente se ha especulado un poquito más tarde de lo que le correspondía legalmente, digamos, porque probablemente Pilatos tiene otro juicio, que es el de los dos ladrones. Entonces, es posible que por eso se retrasara. Emprende el camino hacia el Gólgota, que no estaba muy lejos de donde es juzgado, porque allí las distancias en aquella época eran muy breves, eran muy cortas. Emprende ese camino y ese camino fue tremendamente duro, por lo que sabemos, ¿no? Jesús fue golpeado, le fallaban las fuerzas, había sido brutalmente torturado durante las horas anteriores y se ve precisado de ayuda. Y conocemos, bien por el Nuevo Testamento, por los Evangelios, o por la tradición, conocemos un par de episodios. Uno es el del Cireneo, que le ayuda un poco a su pesar, que es obligado a llevar la cruz con Cristo durante un tiempo, y el otro es el de la Verónica, que es una tradición popular, pietista si se quiere, que ha quedado en la tradición y que tiene un origen en un evangelio apócrifo, en el de Nicomedes, que recoge esa tradición de que queda el rostro de Jesús en la tela, ¿no? Bueno, desde allí se le conduce
a través de un camino que se hace indudablemente muy duro hasta el Gólgota, ¿no? Se ha especulado sobre si solo tenía que transportar toda la cruz o nada más una parte, el estipes o tal. Bueno, es una cosa que no se sabe con seguridad, pero con toda probabilidad el palo fundamental estaba allí colocado. Fernando, para ser crucificado. Jesucristo muere crucificado y a su lado hay dos delincuentes, Dimas y Gestas. ¿Qué mención se hace en el Evangelio de estos dos delincuentes? ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, realmente de estos dos delincuentes prácticamente no se dice nada. Bueno, San Mateo habla de como que los dos le hubieran insultado. Lucas sí distingue uno del otro. Y realmente, bueno, lo que hay es también a través de lo que conocemos a través de los evangelios apócrifos, que es quienes les ponen nombre. Bueno, pues eso es un hecho con toda probabilidad real, podemos decir, un hecho que sucedió realmente. Cuando Jesucristo está sufriendo muchísimo en la cruz, le reprocha a Dios que le haya abandonado. Pero justo antes de expirar, dice, todo se ha cumplido. Entonces, ¿cómo hay que interpretar ambas frases? ¿Guarda relación una con otra? Sí, guardan total relación. Se ha malinterpretado, digamos, lo de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es un reproche a Dios en absoluto, al Padre en absoluto. Es una invocación del Salmo 22. Toda la vida de Cristo es un cumplir las profecías que se han venido haciendo milimétricamente. Y al final, ¿no? Pues se corresponde de su vida, se corresponde con ese Salmo 22, que una de cuyas frases dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no es un salmo de queja ni contra Dios Padre ni nada parecido, todo lo contrario. Es un salmo en el cual se celebra la alegría de Dios. Por eso cuando se habla de, en las profecías, de que puedo contar mis huesos, estoy rodeado de perros, se echan mi túnica a suertes, etcétera, y todo eso, encaja perfectamente con ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que se sienta abandonado, sino que invoca al contrario, al Salmo 22, que es un salmo de alegría. Entonces la última, la de todo se ha cumplido, es porque él sabía que todo esto iba a suceder, lógicamente. Claro, por eso dice todo se ha cumplido, se tenía que cumplir lo del Salmo 22. Entonces, cuando hace esa invocación es porque precisamente es la demostración de que efectivamente se ha cumplido, de lo que estaba vaticinado, lo que estaba profetizado, se cumple en él. Fernando Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros en los enigmas de la Semana Santa en este episodio. Un verdadero placer. De la Pasión de Cristo, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Intereconomía en los enigmas de la Semana Santa.